recordamos que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Plena independencia para vivir los años dorados. Actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos. Contáctenos en Casa Mía, Normandía 1882, Providencia, al teléfono 223-430006 o también en nuestra página web residenciacasamia.cl. Y como todos los días estamos atentos a lo que tú opinas con el hashtag Combinación Clave. Hay harta discusión acá que estuvo un poquito acalorada, incluso con los parlamentarios, cuando hablamos de ahí del feriado del 2 de enero. Habían ahí fuego cruzado dentro de la misma coalición de gobierno. Ideológicamente falso, dice joven mapuche Brandon Hernández, de 17 años, que lo comentábamos aquí muy por encima, tras ser baleado por carabineros, nos recuerda aquí con el hashtag Combinación Clave. Feliz viaje a Ricardo, muchas gracias, pero vuelve, nos sobran profesionales, dice con el hashtag Combinación Clave, no soy feo, así es como se llama en su Twitter. También tenemos más comentarios de JP Pérez. No hay razón para que el fondo se haya perdido y los parlamentarios no nos defiendan, dice J. Pérez con el hashtag Combinación Clave. También Jaime Zúñiga nos comenta, dice, las leyes debieran sacarlas traducidas, no en chino. Se supone que la sociedad debe comprender lo que el Parlamento aprueba. Mira, buen punto ahí que nos pone Jaime Zúñiga con el hashtag Combinación Clave, comentando también lo que estábamos discutiendo y el tema del atraso muchas veces en las leyes o cuánto se demoran, que finalmente salen más la discusión que finalmente los proyectos. También Silvestre Vázquez nos dice, Aguiló, 20 años como diputado, ¿cuál es su aporte? Odio, resentimiento, venganza, dice, cero aporte. Y de pareja, Gutiérrez resentido, dice también con el hashtag Combinación Clave. También tenemos más comentarios por acá. Zarza, hashtag AC, nos dice senador Chaguán, por los niños infractores de ley también son víctimas de vulneración de sus derechos, muchos roban para comer, dice con el hashtag Combinación Clave. También tenemos más comentarios acá con el hashtag Combinación Clave. Dice, pongan un recurso de amparo para proteger a los niños de el monstruo del Sename. Esta inútil institución, dice, es nicho de político. También nos dice, soy feo con el hashtag Combinación Clave. Es parte de lo que ustedes opinan. Sigan comentando acá porque como todos los días es muy importante lo que ustedes nos dicen con el hashtag Combinación Clave. En la 92.9 es Combinación Clave. Son las 10:39, seguimos haciendo Combinación Clave y tenemos una interesante entrevista que hacer ahora. Una amiga de la casa, la hemos tenido varias veces por acá. Debe estar en su casa escuchando Beatriz Sánchez porque a ella le hubiera gustado hacer esta entrevista porque estos temas realmente la apasionan, pero nosotros también como Combinación Clave y a mí como editor del programa también me apasionan mucho y por eso les damos mucho espacio acá porque nos gusta que se discutan estos temas y que sobre todo se busquen soluciones, ir avanzando en estos temas. Estamos con Claudia Díez, ella es directora de la Fundación Miles, que se preocupa de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, gracias por la entrevista y un saludo a la Bea, que se recupere. Sí, le mandamos un abrazo acá, le hemos mandado como 10 abrazos. Ahora le enviamos más. otro más aquí Otro porque más. Le encantan los abrazos. Si te puedes acercar un poquito el micrófono Obvio. para... Ahí vamos. Excelente. Ya. Claudia, ella nos trae una primicia, ¿no? Nos acaba de decir, si la puedo mostrar acá a la cámara, que este es el informe, el primer informe de salud sexual, de salud reproductiva y derechos humanos en Chile, el estado de la situación el 2016, está fresquito aquí, se vuelve a la imprenta, así que como una primicia de resultados que me advertía Claudia antes de empezar la entrevista, tiene datos, información bastante dura. Uh-huh. Cuéntanos un poquito qué es lo que ustedes pudieron ver con este informe. Este informe se enmarca en uno de los propósitos también de la Fundación, de la Corporación, que tiene que ver con ir monitoreando no solamente el tema del aborto, que es como lo que más nos conocen y que bueno hemos tenido varias campañas, sino que también con otros temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. En este caso abordamos el tema de la educación sexual, uh-huh, el tema de reproducción asistida, regulación de la fertilidad, todo lo que es los métodos anticonceptivos, el embarazo adolescente, aborto, violencia, violencia sexual, violencia obstétrica, que también violencia obstétrica lo abordó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por primera vez lo incluyó, ¿no? Sí, así que es por primera vez y esto es un informe que vamos a sacar todos los años
Es un informe que hacemos además con otras ONG y otros gremios. En este caso está también la universidad, el programa de ética de la Universidad Diego Portales, la Universidad de la Frontera, la Facultad de la Escuela de Obstetricia, está Móvil, está el grupo que sigue el tema de todo lo que es violencia obstétrica, la Universidad de Chile con núcleo Julieta Kirwood, y dos instituciones importantes para nosotros que es la IPPF y Católico Fortoy, que son nuestros donantes, que todo el mundo lo sabe, así que y la verdad es que ha sido un trabajo de un año bien complejo, porque todo esto se basa en torno a las estadísticas que entregan los ministerios, ¿no? Perfecto. Entonces, por ley de transparencia, así que aquello que no entregaron queda fuera, digamos. Uh-huh. Y nos enfocamos en esto porque son los temas, a nuestro juicio, que hoy día tienen mayor debilidad, tienen mayores desafíos en torno a los derechos sexuales reproductivos, donde hay mucha más demanda por parte de mujeres y también de hombres. Claro. Ahora, quería, antes de entrar como a los datos específicos que tiene este informe, sobre la evolución, porque yo te preguntaba si era el primero, porque siempre también es bueno ir comparando cómo van evolucionando estos temas, pero ustedes tienen mucha experiencia como Fundación Miles. Lo que pasa es que previo a nosotros estar en Miles, ¿no? Que somos un grupo de academia, activistas que lo formamos, yo trabajaba en Flaxo, donde hicimos varios informes que eran estadísticas y diagnósticos de la salud sexual y reproductiva, también diagnóstico del embarazo adolescente, así que hay una trayectoria por lo menos de 20 años de búsqueda de datos. Por eso te quería preguntar, ¿cómo has visto tú la evolución de estos temas? Sobre todo pensando en un momento donde se está discutiendo el tema del aborto y donde ya como país estamos bastante atrasados, y también, bueno, tú nombras a Flaxo también una comparación con lo que pasa en otros países, porque eso también nos va dando un poco la urgencia de poder ir resolviendo estos temas. Mira, yo diría que hay avances en algunas normativas. Por ejemplo, la regulación de la fertilidad. Hay una norma nueva que da cuenta de los nuevos desafíos que tienen tanto mujeres como hombres en el campo de la reproducción, es decir, nuevos anticonceptivos, nuevos criterios para que puedan elegir los anticonceptivos. Pero todavía hay una deuda, que es que la gama de anticonceptivos que se entregan en los servicios públicos es muy baja respecto a los servicios privados. O sea, hay mejores anticonceptivos en los servicios privados que en los públicos, y ahí ya tenemos un déficit. Tenemos la norma, pero no están comprados todos los métodos anticonceptivos que se necesitan, ¿no? En el campo de educación sexual yo diría que es una de las áreas más débiles, con mayores déficits, yo diría la más mal evaluada, porque no tenemos ningún programa de educación sexual que sea parte del gobierno, tenemos política de educación sexual. Hubo intentos, pero que fracasaron rotundamente. Las JOCAS, ¿no? Que fueron una muy buena experiencia, después hubo unos pilotos que nunca se superó las evaluaciones. Pero se quedaron ahí, ¿no? Se quedaron ahí, no pasó nada, y aquí damos cuenta de la cantidad de colegios que fueron, que pasaron por esto. ¿Te acuerdas de estos programas que la BIN los ordenó, digamos, con 7 programas y que daban una subvención de 200.000 pesos por colegio? Bueno, ahí está parte de ese proceso, pero el problema es que los grupos que intervienen, las instituciones que intervienen, después no hacen seguimiento. Es decir, se intervienen una sola vez en un colegio y no hay seguimiento, ni tampoco comparación con los indicadores para ver si bajaron las tasas de embarazo adolescente, bajó el VIH o las ITS, etcétera. No hay un seguimiento y se pierde. Y no hay una política de educación sexual, ¿no? Tengo entendido que ahora el gobierno está haciendo una política, le quedan 8 o 10 meses, entonces una política que no tiene mucho sentido siendo el último año de que gobierno. Seguramente no se va a alcanzar a implementar. Y lo hablábamos también con los tiempos legislativos, recién con los parlamentarios. Yo los estaba escuchando. Que a veces son muy lentos y descansan mucho tiempo. ¿Cuál es el problema ahí? Que educación sexual, hay muchos de los temas que están acá que están a la base de la educación sexual. Entonces, con este escándalo que hubo, por ejemplo, en el municipio de Santiago, con ese libro, que si bien no era un programa de educación sexual, pero por lo menos era una guía, ¿no? Sin embargo, yo diría que falta voluntad política en general de todos los gobiernos para implementar una política de educación sexual. Ahí no hemos avanzado nada, ¿no? Yo diría que eso ha sido muy bajo. Evidentemente hay algunas cuestiones locales, en algún colegio específico, ahí están todos los nombres de los colegios que fueron intervenidos, pero no es una política general. Claro. Después hay otro tema que tiene que ver con la reproducción asistida, que ese es yo creo que es una gran deuda, ¿no? Que tiene que ver con, hay un 15% de parejas infértiles en Chile, ¿no? Que es altísimo. Alto. Entonces, tenemos bajas tasas de natalidad en Chile, tenemos una alta tasa de un 15%, es bastante, en reproducción asistida, y todavía no hay 2 o 3 iniciativas por parte del Estado, pero para hacer la cola, digamos, para decirlo en buen chileno, para poder acceder a estos programas es muy lento,
es caro en el nivel privado, son alrededor de 5.000, 6.000 dólares cada intervención. Exacto, porque no es la primera que resulta, a veces tienen que hacer varias veces, y yo conozco a gente que lo ha pasado súper mal por eso, porque se gasta mucho dinero y además todo el trasfondo psicológico que tiene, ¿no? De tener problemas para tener un bebé. Ahora te quería llevar a las cifras un poco que trae el informe, y me interesaría, por honor al tiempo también, que comenzáramos con el tema del aborto, que es un tema que se está discutiendo acá en Chile, que ha sido también uno de los puntos del programa de la presidenta Bachelet, pero obviamente se ha encontrado con muchos problemas incluso dentro de la misma nueva mayoría. ¿Qué es lo que dice el informe y cuáles son los puntos que... Bueno, el informe que deja muy mal parado a Chile y al Estado de Chile, ¿no? Lo primero, decir que seguimos siendo parte de estos 7 países, que ahora se sumó República Dominicana, bueno, está Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Haití, Chile y se cuenta también el Vaticano y Malta, digamos, pero en América Latina, la mayoría están en América Latina. En todos los otros países del mundo, y eso es muy impresionante porque en todo el resto del planeta completo hay alguna causal. En general la que más hay es la de riesgo de vida y salud de la mujer, que en Chile le quitaron el concepto de salud, que fue, digamos, yo creo que una muy mala decisión por parte del gobierno haber sacado el concepto de salud. O sea, queda solamente cuando las vidas están de vida, sí, creo que fue una muy mala decisión porque en el fondo no están tomando ni considerando lo que dice la OMS, ¿no? Y que Chile es parte de la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado, las cifras son, nosotros nos llaman muchísima gente para pedir abortos terapéuticos, nosotros decimos que en Chile lamentablemente no hay, están llamando mucho, pero además salió un nuevo artículo que uno de los matrones que trabaja acá junto con una doctora del Ministerio de Salud, que hicieron un cálculo que en Chile hay alrededor de 150.000 abortos anuales, que no estarían dentro de estas 3 causales, o a lo mejor también, no lo sabemos. Claro, porque no está el dato. Entonces, es un tema que ya está súper discutido y que nosotros no vemos voluntad por parte de los parlamentarios para votarlo rápidamente. No es posible que hayan habido más de 70 personas en la Comisión Constitucional, o 70, me puedo equivocar, hablando de lo mismo que ya se habló en la Cámara de Diputados, y que ahora, claro, se va a ir a votación en general, después a la sala en general, después vuelve en particular y vuelve a Comisión de Salud, o sea, podemos tener perfectamente otro año. ¿Y por qué decimos otro año? Porque, claro, yo escuchaba hoy día en la mañana con la rapidez que sacan los proyectos de ley para un feriado, que me parece fantástico, yo estoy de acuerdo con, de todas maneras, o cuando se suben los sueldos, ¿no? Cuando se suben los sueldos de los parlamentarios se demoran 24 horas, 48 horas. Muy rápido. O cuando suben el mínimo también se demoran muy poquito, ¿no? Que suben 2 o 3 lucas. Y con esto ya llevamos 2 años, pero llevamos 30 en el fondo esperando. Claro, entonces es lamentable. Yo creo que los resultados de este informe dan cuenta no solamente de la falta que tiene el Estado chileno con las mujeres, sino de lo absurdo que es en un país que se dice moderno, cuando en realidad somos un país de cuarto mundo, porque no tenemos una ley de aborto, a lo menos en 3 causales. Claro. Y rescatar algo de lo que tú dijiste, decías que llama mucho para poder saber cómo hacer un aborto terapéutico. Sí, pero eso es porque las personas no saben que... Lo que pasa es que las personas en los hospitales, en los hospitales, en las clínicas dicen que no se puede hacer un aborto. Entonces, si hay una anencefalia, si hay algún problema, una inviabilidad fetal, tienen que esperar hasta la semana 30 y tanto, o 28, 29, dependiendo de lo que dicen los médicos, para hacer una interrupción del embarazo. No le llaman aborto, entonces hacen una inducción del parto. Pero todos esos meses que la mujer esperó, que sabe que su guagua va a morir, ¿no?, antes de nacer, son lo que nosotros llamamos que es un tema, digamos, que están violando los derechos de las mujeres y están torturando a las mujeres, ¿no? Así que en ese sentido también nosotros estamos estudiando el caso presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en el caso chileno ya los tribunales no han dicho nada, pareciera ser que no les importa, y la verdad es que no sabemos cómo va a ir la discusión en el Parlamento. Creo que está muy callado este último tiempo. Ustedes como fundación han estado presentes en la discusión, de hecho han también hecho exposiciones ahí cuando se ha pedido su opinión, y te quería preguntar por eso, por el ambiente que hay en torno a este tema, porque hemos visto que generalmente uno piensa que los dardos van a venir desde la oposición o que no van a estar de acuerdo desde la oposición, de la derecha, que siempre en estos temas valóricos ha sido mucho más conservador.
pero vemos dentro de la misma nueva mayoría donde hay conflicto, entonces es difícil que se pongan de acuerdo y eso obviamente que hace que sea más lenta la discusión y tenemos quizás, como tú decías, otro año más sin poder sacar esto que son además súper específicos, que son 3 causales, no es que el aborto libre como algunos lo quisiéramos tener, pero por eso te quería preguntar cómo es esa relación y cómo están las fuerzas ahí políticas en torno a este tema. La verdad es que la derecha ha sido bastante clara en esto. Yo creo que se agradece en todo caso porque así no hay falsa expectativa. El problema es con la nueva mayoría y claramente el problema está en la democracia cristiana, que no han dado cuenta de tener una voluntad para poder, yo diría, poder legislar lo antes posible y ha estado lleno de recovecos. Yo creo que incluso este proyecto junto con el proyecto de identidad de género que está dentro de la agenda de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, más el de matrimonio igualitario, yo creo que han sido los proyectos más bypaseados por el Parlamento, en particular por el Senado, porque se demoraba muchísimo, pero con una falta de voluntad de la nueva mayoría, particularmente de los parlamentarios. Creo que el Ejecutivo debería poner la urgencia, no entendemos por qué el Ejecutivo no le pone la urgencia. Hablábamos recién de eso, ¿no? Claro, porque si ponen la urgencia, esto se hace más rápido, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque entiendo que no le pongan urgencia a la reforma educacional, la laboral que quedó mahometano, la tributaria en Hablemos, la educacional que no se sabe mucho para dónde va, pero esta reforma, si queremos hablar dentro del campo de la reforma del aborto, siempre ha mantenido sobre el 70% de la población, de la aprobación de la gente, ¿no? Y hasta las encuestas que son desde la derecha hasta los grupos más de izquierda, siempre todos hablan del 70%. Claro. Entonces, la verdad es que yo creo que ahí no hay voluntad política, no se entiende de otra manera, ¿no? Porque yo creo que eso da cuenta también de la propia crisis que tiene la nueva mayoría en su interior, dado que sabemos cómo están las cosas hoy día en política, sabemos la desaprobación de la presidenta, cuando tenía una aprobación muy alta ella, y yo creo que ella sí está de acuerdo con el proyecto de ley, pero no tiene la fuerza suficiente en sus grupos para poder llevarlo adelante. Y esperamos no seguir siendo parte de estos 7 países, de verdad. Yo creo que da vergüenza. ¿Sabes qué da vergüenza? Yo estaba hace poco en México, que nos hicieron un homenaje a miles delante de los 200 médicos, 200 hospitales de Ciudad de México, y fue muy emocionante, ¿no? Porque en el fondo te reconocen más afuera que adentro, que es otra cosa del país, ¿no? Y no lograban entender cómo un país como Chile, que con una tradición tan importante de salud pública, puede estar tan atrasado en este tema. Sí. Ahora, como novedad, y lo veíamos en el informe del INDH, está la violencia obstétrica. Explícanos un poquito de qué se trata, y sabemos que hubo un caso específico de una comunidad mapuche, y por eso lo incluyó el INDH en su informe, donde tuvo que dar a luz engriada, donde las condiciones en que estaba en un momento tan importante no eran las mejores, y se tomó ese caso para poder poner este tema, que me imagino que hay más antecedentes, o sea, no es ese caso puntual, sino que deben haber más casos. ¿Qué es lo que dice el informe en este tema? Mira, en el informe plantea primero la propuesta de ley que está en el Parlamento, que si bien es cierto necesita algunas mejoras, pero como un énfasis en que primero visibilizar un tema que estaba en silencio. Yo sé que hay muchas matronas y médicos que no les gusta hablar de este tema, que no es en particular contra ellos. Creo que lo que estamos haciendo es visibilizar, dar a conocer el trato que se le hace a las mujeres cuando van a parir, ¿no? Pero no solamente en el caso de parir, como fue el caso de esta mapuche, que ya, conmocionó, porque además se junta con todas las vulnerabilidades de ser de la comunidad mapuche y que ya son maltratados por el Estado chileno, ser mujeres, gangrillano. Yo creo que las peores condiciones, ese caso ojalá llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque creo que es una de las cuestiones horrorosas que ha pasado este año, junto con todo lo que es la violencia y femicidio que han tenido las mujeres. Pero yo creo que la violencia obstétrica tiene muchos detalles, desde el trato y la calidad de atención que hay en los servicios. Es un caso extremo, pero así podrían haber varios que no conocemos, ¿no? En términos del maltrato. Pero sobre todo en no ser capaces de reconocer cuáles son las necesidades específicas de las mujeres en el campo de la reproducción y la salud sexual. ¿Y cuáles son esas necesidades? Por ejemplo, yo creo que es súper importante
dar todas las alternativas a los tipos de partos que pueden haber hoy día. Hay experiencias muy buenas de partos humanizados, donde hay muchas matronas que se han especializado y que tienen que ver con consideración del tema del dolor, tienen que ver con la anestesia, si es anestesia o no, con las condiciones físicas del lugar donde se puede parir, en temas culturales, por ejemplo, con tener algunas consideraciones desde los tipos de aguas, bebidas que se toman, etcétera, en esa situación de parto, tener espacios para caminar tranquilamente. Hay hospitales en este país que no tienen los espacios suficientes para que las mujeres caminen, porque tú sabes que te mandan a caminar cuando estás con dolor de parto. Y por otro lado, por ejemplo, de preguntar a las mujeres muchas veces si quieren, por ejemplo, una ecografía, si tiene que ser transvaginal o no transvaginal. En países desarrollados no necesariamente están usando la ecografía transvaginal para buscar algún tipo de diagnóstico, se usan por encima, por la guatita, digamos, porque tampoco es fácil llegar y meterte como un dildo para poder hacerte una ecografía, ¿no? Entonces, desde esos tratos de cómo te llaman, que no te llamen mamita, que tienes nombre, cosas tan quizás que para uno son detalles, claro, pero y yo creo que en ese sentido la comunidad médica y la comunidad de profesionales de la salud tienen que aprender, pero también tienen que aprender en mejores condiciones. Muchos de ellos están en muy malas condiciones en los hospitales, sabemos que hay falta de médicos en los hospitales en Chile. De repente las condiciones físicas de infraestructura tampoco son buenas, entonces esto no es echar la culpa uno a otro, ¿no? Yo creo que es mirar el tema y empezar a ver cuáles son las posibles soluciones con políticas públicas efectivas, ¿no? Y esas soluciones van por el lado de la capacitación, de mejorar también las condiciones. ¿Por dónde van? Van por capacitación, primero, para que las mujeres no somos solamente reproductoras. Y si optamos por la reproducción, tenemos que tener las mejores condiciones. Me parece que, por ejemplo, haber ganado el postnatal de 6 meses es un gran paso, pero yo creo que 1 año es lo mínimo. O sea, no se condice con lo que te dicen de la lactancia materna, ¿no? Que te dicen 6 meses mínimo, ojalá hasta 8, incluso algunos plantean 1 año. Por lo tanto, ¿cómo cambiamos leyes que tengan que ver con mejores condiciones para tener mejores familias en el país? Y también de que el parto no sea medicalizado totalmente, es decir, parir es algo natural, no tenemos por qué medicalizarlo. Hay situaciones en las cuales hay que tener consideraciones, claro, y es evidente que hay partos de riesgo, ¿no? Pero si no legislamos y no regulamos esto, van a seguir pasando como lo que le pasó a la mujer mapuche, y van a seguir pasando otras cosas más, ¿no? Claro. Barreras, por ejemplo, a las adolescentes para la entrega de los anticonceptivos, que tenemos muchísimas todavía en el país. Los adolescentes no se atreven a ir a buscar los anticonceptivos al consultorio. Hay todavía en algunas comunas que también dice el informe donde no se entrega la anticoncepción de emergencia por objeción de conciencia del alcalde. Entonces, en el fondo, lo que tratamos de hacer con este informe es decir, mire, esto es lo que está pasando en estos temas. Ya estamos preparando el segundo, que es el 2017, que viene ya con temas de disfunción sexual, con otras, viene con el tema de VIH-Sida, que recién se acceden a los nuevos datos. Y otro tema que también nosotros introducimos en el próximo, que es el de temas de migrantes, porque Chile está cambiando en términos de reproducción y de sexualidad con relación a los migrantes. Interesante, porque es un tema que para otros países donde el tema de migración ya no está empezando, sino que está instalado, como me imagino España, otros países de Europa, ese es un tema, ¿no? De cuántos hijos, porque generalmente, por ejemplo, las personas que cuando vienen de otro país tienen más hijos, en países donde va todo al contrario, entonces puede cambiar. Ahí es súper importante, yo creo, empezar a visualizar eso, así que bueno que lo vayan a tocar. Sí. Finalmente, muy cortito, pues se nos acaba el tiempo. El tema de la violencia sexual sigue siendo una luz roja, una alerta que parece no tener solución, pero se están haciendo cosas, ¿no? Ustedes como fundación y otras también que trabajan un poco para visibilizar estos temas también, porque sí, hay un tema. Y ese se relaciona con el tema, con la causal de violación. Fíjate que, y el dato que nosotros volvemos a repetir ahí, es que hay 17 mujeres que denuncian diariamente que son violadas, y un 89% de las violaciones salen al interior del hogar, ¿no? Por eso es un tema que nos hace sentido en términos de la tercera causal de violación, para que las mujeres puedan efectivamente decidir si abortar o no, si ellas sí lo consideran. Así que ahí también está destacado totalmente que la violencia sexual va en aumento, no va a la baja, va al aumento el embarazo adolescente entre 10 a 14 años.
y va el aumento al segundo y tercer embarazo entre 15 y 19 años. Por eso te digo que los datos no son muy alentadores, ¿no? Sí. Lo advertiste al principio, ¿no? Que son datos fuertes, pero es bueno porque se tienen que conocer estos temas precisamente para eso, para que haya una solución, para que se discutan también y para que vayamos mejorando en estos temas que convengamos que están muy atrasados acá en nuestro país. Entonces, el primer informe de salud sexual, de salud reproductiva y derechos humanos en Chile de la Fundación Miles. Muchas gracias a Claudia Díez, directora de la Fundación Miles, por acompañarnos esta mañana. Oye, los dejo que vean nuestro último video con los hombres que apoyan. De la campaña, Ellas Deciden, Yo Acompaño. Lo tenemos ahí en el streaming que nos ha ido bastante ver. Bien. Sí, nos ha ido bastante bien. Vamos a invitar más hombres, así que esperamos tenerte también el próximo video. Pero por supuesto, cuando ustedes quieran, yo feliz, y tú sabes que Beatriz también... Sí, la Bea es parte de nuestra campaña permanente, así que muchas gracias por el apoyo. Agradecemos a Claudia Díez por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Y estamos casi terminando el programa, pero no nos vamos antes sin decir que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida, departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados, actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos. Contáctanos en Casa Mía, Normandía 1882 en Providencia, y también al teléfono 223-430006 y en nuestra página web, por supuesto, residenciacasamia.cl. Nos vamos, no sin antes ver cómo quedó la encuesta. 181 votos llegaron, bastante. Muchas gracias a todos los que participaron. La pregunta era: ¿qué opinas de decretar feriado el 2 de enero? Y pusimos 3 alternativas, un poquito para que se diera la discusión. 21% dijo que era una medida populista, como decía la oposición. El 2% solamente dice que es una merma para la economía, y el 77% que fue la opción ganadora, que es bueno para los trabajadores. Lo más probable es que el próximo 2 de enero sea feriado, porque aquí por lo menos los parlamentarios que nos acompañaron hoy día dijeron que iban a votar a favor de la iniciativa, aunque algunos la criticaron un poquito. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ya viene a las 12 el Conclave Deportivo, después Hola Deporte en Radiados, Viva Chile, y mañana tempranito Nicolás Temprano. Sean felices. Chao. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores